Buenos días, es un gusto compartir esta mañana con ustedes, miembros de la Comisión del Colegio de Abogados y también profesores invitados. Voy a hacer una exposición básica, me parece a mí, para comprender cuáles son los retos y desafíos actuales de los servicios públicos a la luz de los cambios que recientemente ha tenido el Estado. Entonces, he titulado la presentación así: la noción de servicio público a la luz de las últimas transformaciones del Estado. Vamos a ver, ¿cuál será la? Ahí. La exposición la voy a dividir en tres partes. Voy a hacer un recuento rápido del concepto de servicio público y por qué ese concepto ha sido importante para el derecho público y administrativo, pero sobre todo por qué lo sigue siendo. También en un segundo momento voy a conversarles un poco de esa relación indisoluble que podemos encontrar entre el concepto de servicio público con el modelo de Estado. Y finalmente vamos a discutir un poco sobre los desafíos actuales de la regulación de los servicios públicos. Sobre la noción de servicio público y el derecho público, lo primero que se debe tener presente es el lugar que el concepto de servicio público ha tenido y, como les digo, sigue teniendo en el sistema de derecho público continental. Y también cómo la teoría del servicio público vino a fundamentar durante muchos años el concepto de derecho administrativo. Bueno, para comenzar entonces tenemos que tener claro que en un momento dado, cuando nace el Estado de Derecho, es decir, cuando nace la necesidad de someter al gobierno a ciertas reglas jurídicas, surge la gran pregunta que nos hacemos todavía, de a cuál derecho vamos a someter a ese Estado, a ese gobierno. Dependiendo de la respuesta a esa gran pregunta, así nacen los dos grandes sistemas que tenemos, el sistema anglosajón y el sistema continental o de régimen administrativo. Este segundo es el que tenemos en Costa Rica. En el sistema anglosajón, el régimen de derecho al que se somete al Estado o al gobierno es el mismo derecho aplicable a los sujetos privados. Por el contrario, en el sistema continental o de régimen administrativo, ahí vamos a tener un régimen de derecho particular, especial, estatutario, denominado derecho público y derecho, en concreto, derecho administrativo. ¿Eso qué es lo que significa? Significa el sistema de régimen administrativo que las distintas actividades y formas organizacionales del Estado, entendiendo como Estado o gobierno, va a estar sometido a un cúmulo de reglas o normas jurídicas distintas de las reglas que rigen a los sujetos particulares. Entonces, así tenemos, por ejemplo, cuando el Estado quiere contratar, está para ello entonces las normas de contratación administrativa. Cuando el Estado quiere contratar personal, están las normas sobre empleo público. Cuando el Estado incurre en algún daño, las reglas son las de la responsabilidad objetiva y no de la subjetiva, como sucede en derecho privado. Cuando se tiene un conflicto con el Estado, no se acude a la jurisdicción ordinaria o civil, sino a una jurisdicción especial, sea en vía administrativa o en vía judicial. Cuando el Estado presta servicios, particularmente servicios públicos, está sometido a una serie de principios que rigen al servicio público. Lo mismo su régimen patrimonial no se rige por las normas del Código Civil, sino normas particulares sobre bienes de dominio público. Y lo mismo podemos decir sobre rendición de cuentas. Esta es una
frase de un autor reconocido en materia administrativa, García de Enterría, español, que básicamente resume lo que les acabo de decir. Dice: un empresario privado puede dilapidar si quiere su patrimonio, favorecer con él a sus amigos, asumir los riesgos que desee, no contabilizar sus cuentas, elegir como quiera a sus empleados o a sus contratistas, pero la administración pública no puede hacer nada de eso. Cualquiera que sea su disfraz, cualquiera que sea su forma de personificación, y aunque asuma una veste mercantil, pues es la legalidad y no la libertad lo que está en la base de la misma actuación de los poderes públicos. Y eso es un principio básico del Estado de Derecho y particularmente en nuestro sistema de régimen administrativo. ¿Qué relación tiene esto con el servicio público? Ya les voy a explicar cómo la teoría del servicio público vino a fundamentar las bases del derecho administrativo cuando se indicó que la razón de ser de esas normas particulares y especiales para el Estado era lo que lo diferenciaba en ese momento de los sujetos privados, que era justamente la prestación de servicios públicos. En otras palabras, el Estado, en razón de que su función principal, se decía en ese momento, era la prestación de servicios públicos, se justificaba la aplicación de un marco normativo especial y particular para el Estado. Entonces, la teoría del servicio público vino en un momento dado a ser prácticamente el objeto de estudio único o básico del derecho administrativo. Esta teoría, como me imagino ya ustedes lo habrán escuchado, tiene origen en Francia. Básicamente nos encontramos, o se puede encontrar su origen en una resolución que se llama así Arret Blanco, de 1873. Esa resolución, aparte de sentar las bases de lo que será la responsabilidad objetiva del Estado, también se indicó que la jurisdicción competente para este tipo de reclamos, una responsabilidad por accidente dentro de una institución que prestaba el servicio público, no era la jurisdicción ordinaria o civil, sino que era la jurisdicción administrativa, en razón del servicio público que se estaba prestando esa institución. Entonces, ahí ya podemos encontrar que el concepto de servicio público vino a definir la especialidad de la jurisdicción que iba a conocer los asuntos en los que estuviera implicado el Estado en la prestación de servicios públicos. Posteriormente, a partir de todo ese desarrollo jurisprudencial, un autor francés también conocido, Léon Duguy, viene a fundamentar la teoría del servicio público en contraposición con la teoría del poder público, indicando que la teoría del poder público, defendida por otro autor francés, Oriou, básicamente decía: el Estado es diferente por las potestades públicas que ejerce, y Duguy viene a contraponer y dice: el Estado es diferente por el servicio público que presta. En razón de eso, entonces, es necesario, derivaban de ahí los autores, que el Estado sea sometido entonces a un derecho particular, a una jurisdicción particular, estatutaria, especial para el Estado, y eso por algunos se pudo haber interpretado como una situación de privilegio. Uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué el Estado tenemos que crear un marco normativo diferente? Ya hoy en día sabemos que ese marco normativo especial y diferente para el Estado se justifica no solo en razón de las potestades que tiene y de los servicios que presta, sino también para someter a control la actividad del Estado. El concepto de servicio público se ha
establecido que es un concepto evolutivo que varía de acuerdo al tiempo y al espacio. ¿Qué significa esto? Significa que lo que en un determinado país o régimen jurídico puede ser servicio público, puede no serlo en otro, y lo mismo, lo que en algún momento pudo haber sido servicio público, en otro momento en ese mismo país puede no serlo. Entonces es un concepto evolutivo que cada régimen jurídico va a definir. Ahora les voy a comentar cómo es el tratamiento en nuestro país, pero sí conviene repasar los elementos de la definición del concepto, por lo menos independientemente del tiempo y el espacio, cuáles fueron los conceptos originales de servicio público o qué era, cómo se definía servicio público. Estos tres conceptos son importantes que los tengamos presente en este momento de la exposición, porque ahora cuando entremos a ver los desafíos, vamos a ver cómo estos elementos se vienen a desdibujar y a plantear desafíos para el Estado. Entonces, el primer elemento orgánico subjetivo, había casi que una total identidad entre los servicios que prestaba el Estado como servicios públicos. El elemento funcional se admitía que era una actividad de interés general, y el elemento material, los servicios públicos estaban sometidos por entero al derecho público. Entonces, en ese primer momento se podía definir servicio público como aquel servicio que brindaba el Estado, aquel servicio de interés general que brindaba el Estado y que era sometido al derecho público. En Costa Rica, y ahora más adelante también voy a mencionar el tratamiento constitucional, tenemos la definición que nos da la ley del ARECEP en el artículo 3, inciso A. Ahí básicamente, como ustedes pueden leer de lo que dice, dejó a criterio del legislador la definición de lo que es servicio público. Entonces, es servicio público en Costa Rica lo que el legislador defina como tal, y agregaría yo, y lo que la jurisprudencia también defina como tal, porque en algunos casos la jurisprudencia constitucional ha definido una actividad como servicio público más allá de que una ley así lo establezca. Este concepto de servicio público se viene a complementar con lo que se llaman las leyes o principios de Louis Roland, también francés, indicando que el servicio público estaba sometido a principio de continuidad, a principio de adaptabilidad e igualdad. Esos eran los tres principios originales, luego se le empiezan a agregar otros dependiendo de cada ordenamiento jurídico. Se habla de principio de eficiencia, ese particularmente podemos decir que ha sido cosecha de nuestra sala constitucional, principio de transparencia, bajo costo y otros. Esto que les acabo de mencionar era en sus inicios la teoría del servicio público y lo fortalecido que estaba la teoría para fundamentar no solo la actividad del Estado, sino también el objeto de estudio del derecho administrativo. Sin embargo, por las razones que ahora les voy a comentar, en la medida en que el Estado benefactor entró en crisis, en esa medida también la teoría del servicio público va a entrar en crisis, particularmente porque, como les decía en su momento, el Estado era el que estaba asumiendo en su totalidad la prestación de servicios públicos y más aún en carácter de monopolio. Por eso, con la crisis del Estado benefactor, también se ve inmersa la crisis de la teoría del servicio público. Esos elementos que les mencioné hace un rato empiezan a desdibujarse. El elemento orgánico, recordarán que se identificaba el Estado como el único prestador de servicios públicos. Entonces vamos a darnos cuenta de que no solo el Estado es el único prestador de servicios públicos, sino también sujetos privados.
Ahí menciono o apunto una resolución también del Consejo de Estado francés de 1942, donde se admitía la gestión privada de servicios públicos. El aspecto funcional era referido al interés general, pero en la medida en que también están involucrados sujetos privados, además del interés general pueden haber intereses de económicos o de rentabilidad, etcétera. El elemento material, teníamos en un inicio, como les mencioné, una práctica total identidad, se decía servicio público y era automático que el marco jurídico era el derecho público, pero ya vamos a ver que no es así. Empieza a incursionar normas de derecho privado, especialmente en ciertos servicios públicos que se denominan servicios públicos industriales y comerciales, y ahí les menciono otra resolución del Consejo de Estado francés, donde excluyó a servicios públicos industriales y comerciales de la competencia de la jurisdicción administrativa. Entonces, hasta aquí, esta primera parte de la exposición, pretendía yo exponerles la importancia que ha tenido el concepto de servicio público en la definición y en las bases de lo que es el derecho administrativo. Y les adelanto que en las conclusiones también les voy a mencionar que esa importancia, si bien es cierto, ha mermado, sigue siendo un elemento importante en la construcción del derecho administrativo. En esta segunda parte, lo que pretendo es demostrar cómo la noción de servicio público ha estado y lo sigue estando atado al modelo de Estado. Y ahí les pongo esa frase del profesor Romero Pérez, que nos dice más o menos eso: entre más socialista sea un sistema económico, mayor será el número de actividades susceptibles de ser calificadas por los gobernantes como servicio público. En un primer momento, entonces, el Estado, cuando empieza a intervenir en la economía y a incursionar en actividades económicas, empiezan a calificarse de servicio público muchas actividades con el objeto en ese momento de que sean prestadas por el Estado en carácter de monopolio. Sin embargo, como ya les adelanté, cuando se empiezan a desdibujar los elementos del servicio público y se admite que el servicio público ya no es solo prestado por el Estado, ya no solo en carácter de monopolio, sino en competencia por sujetos privados, y no solo se rige por el derecho público, nos encontramos en esa otra etapa del Estado regulador, donde se da la apertura o en algunos países las privatizaciones. Aquí voy a pasar rápidamente sobre este punto porque no quiero extenderme demasiado, pero sí se los menciono porque dediqué algunos años a examinar lo que podríamos decirse el cambio de fronteras entre lo público y lo privado, cómo esa relación entre el rol que asume el Estado repercutió en el derecho público, y hice una especie de propuesta conceptual para definir ese cambio de fronteras y lo llamé así: la paradoja de la despublificación y la publificación. Esto se los menciono a efectos de comprender todo ese desdibujamiento de elementos de la teoría del servicio público que les mencioné y los desafíos actuales. Pero voy a pasar rápidamente sobre esta parte. Efectivamente, como les decía, el Estado cambia su rol, asume un rol diferente en la sociedad. El interés general no es monopolio del Estado, no todo lo estatal es público, ni todo lo público es estatal. La administración pública ahora también está obligada a ser eficiente, no solo a funcionar, sino a ser eficiente. Se admiten modos de gestión privada en el Estado y se critica al derecho administrativo por su rigidez incompatible con esa eficiencia y necesidad de apertura.
Como les decía, esta es una propuesta personal de interpretación de todos esos cambios en derecho público y lo he llamado así, despublificación, que es la reducción de la regulación ius publicista del ámbito estatal, y la publificación, que es la ampliación de la regulación ius publicista al ámbito privado. Aquí propongo un concepto que está muy relacionado con lo que en la doctrina española se habla de huida del derecho público y básicamente de lo que se trata es del uso creciente del derecho privado por parte de la administración, sometiendo a este régimen actividades que normalmente estaban sometidas al derecho público o adoptando formas organizacionales del derecho privado, como lo tenemos claramente ejemplificado en nuestro país. De esa forma he, digamos, clasificado los ejemplos que podemos encontrarnos de esta despublificación, desde la preferencia de la gestión privada para gestionar un servicio público industrial o comercial, hasta la creación de entes privados por parte del Estado para cumplir funciones públicas, y particularmente esta última es la que me interesa a efectos de esta exposición, es la creación de sociedades anónimas del Estado o la transformación de empresas estatales organizadas como entes públicos a sociedades mercantiles. Por otro lado, el otro fenómeno que observé no es solo la aplicación del derecho privado al ámbito público, sino también la aplicación del derecho público al ámbito privado. ¿En qué medida? En la medida en que se admite más la figura del concesionario de servicios públicos, por ejemplo. Entonces, ahí pongo esos dos ejemplos, los entes públicos no estatales y el concesionario de servicios públicos. Efectivamente, entonces, podemos encontrarnos que hay un lazo entre lo que es el rol del Estado y lo que se define o no como servicio público y la suerte o la forma en la que se van a prestar esos servicios. Ya les decía, en la etapa del Estado benefactor, los servicios públicos se prestaban básicamente en monopolio, y en la etapa actual del Estado regulador en competencia. Este último es justamente el que nos plantea y nos trae a este seminario, porque es el que nos plantea ciertas dudas, preguntas, inquietudes sobre, particularmente mi interés, sobre su regulación, cómo se regulan, cuáles normas jurídicas se le aplican. Así entonces voy a pasar de seguido ya a la tercera parte de lo que pretendía exponerles esta mañana. Luego de la crisis de la teoría del servicio público y de que ya no solo el Estado lo presta y de que no solo se somete al derecho público y de que también tenemos sujetos privados y de que no estamos en monopolio sino en competencia, surge una gran pregunta, bueno, ¿qué hacemos? ¿A cuál marco jurídico? ¿Cuál es el régimen jurídico de la prestación de servicios públicos? Particularmente en Costa Rica, porque ya les decía, esto es una definición que dependerá del sistema jurídico del país de que se trate. Y luego de esa crisis también nos encontramos frente a varias disyuntivas, regular servicios públicos en competencia, estamos frente a una cuestión de mercado o es un usuario, es un consumidor, es un usuario, ¿qué régimen se aplica? Sobre el régimen jurídico de los servicios públicos en Costa Rica, me imagino que ya habrán conversado al respecto. No hay en nuestra Constitución política una definición de lo que es servicio público. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha derivado de varias normas una especie de derecho fundamental, que así se lo denomina, derecho fundamental a la prestación eficiente de servicios públicos, particularmente a partir de esa jurisprudencia del año 2004. Ese derecho fundamental a la prestación eficiente de servicios públicos lleva entonces a la Sala Constitucional a ser en cierta medida una especie de garante de la prestación de los servicios públicos.
Por lo demás, ya les había mencionado la definición que está en la ley del ARECEP, que es básicamente una definición que deja a criterio del legislador lo que es servicio público y lo que no. Y tenemos algunas otras leyes dispersas. Esto nos plantea el problema en nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico, justamente de cuál es el marco jurídico en general que podemos aplicarle. Por supuesto, aquí también tengo que mencionar la Ley General de Administración Pública, que ustedes conocen, el artículo 4, que habla de los principios del servicio público y que la Sala Constitucional, a raíz de esta jurisprudencia, ha incluido, digámoslo así, dentro del bloque de constitucionalidad. Entonces, a pesar de que esos principios están ubicados jerárquicamente en una ley, la Sala Constitucional, a raíz de su jurisprudencia reiterada, los ha constitucionalizado y ha permitido que sean amparables, es decir, que sean susceptibles de presentarse recursos de amparo. ¿Recuerdan la pregunta que estábamos tratando de contestar? ¿Cuál es el régimen jurídico de los servicios públicos en Costa Rica? Prácticamente ahí nos salta la gran duda, bueno, ¿es derecho público o es derecho privado? Digamos, eso es como lo básico. Para poder llegar a una respuesta, primero tenemos que entender quién está prestando el servicio y cuál tipo de servicio se trata. En Francia hay una clasificación de servicios públicos que puse ahí, SPA y SPIC, que es servicios públicos administrativos y servicios públicos de interés comercial. Básicamente, donde tenemos la duda sobre el régimen jurídico es en lo siguiente, es en aquellos servicios públicos industriales y comerciales y cuando se brindan en situación de apertura o de competencia. Ahí es donde tenemos planteado, digamos, el problema y la cuestión principal. Y no solo cuando lo brinda el Estado, sino también cuando están involucrados sujetos privados. Entonces, por ejemplo, cuando lo brinda el Estado a través de sus empresas estatales, aquí también nos encontramos en nuestro país con varias dificultades, que no hay una definición amplia de lo que es empresa estatal en Costa Rica, pero eso no sería el problema más grave, sino que no hay una definición también clara de cuál es el régimen jurídico, porque hay una mezcla. Entonces, por ejemplo, les presento ese cuadro que es donde ejemplifica la gran variedad de la cuestión. Tenemos empresas estatales que prestan un servicio público en competencia. Tenemos empresas estatales que prestan un servicio público en monopolio. Tenemos empresas estatales que del todo no prestan un servicio público. Tenemos entes estatales que no son empresas que prestan un servicio público. Y tenemos sujetos privados que prestan un servicio público. Entonces, vean ustedes la gran diversidad de posibilidades y de alternativas y la cuestión del régimen jurídico se torna compleja. Ahí, bueno, básicamente uno podría decir la cuestión puede ir por el lado de cuál es el marco jurídico de las empresas estatales. Esta es una propuesta que hice yo hace algunos años de cuál debería ser la clasificación de las empresas estatales, pero que hoy en día se me queda corta y podríamos agregarle una columna más, porque antes en la definición que les pasé anteriormente, la clasificación de empresas estatales obedecía a su forma organizacional, si era ente, si era órgano. Esta que está aquí, que yo propuse hace algún tiempo, incorpora un elemento adicional, que es la prestación de servicio público o no, porque eso, digamos, es un elemento relevante para el marco jurídico. Pero ahora yo le podría agregar otro, si ese servicio público es en competencia, porque todavía entonces viene a, digamos, complicar un poco más la cosa.
Entonces, a rasgos generales, esta es una deducción personal, pero puede ser discutible. Imaginémonos una empresa estatal que presta un servicio público en competencia. El régimen de trabajadores se dice que es mixto, así lo ha establecido la jurisprudencia constitucional. Es público en los puestos gerenciales y privado en el resto. Régimen de contratación, derecho público si estamos frente a una empresa que lo presta en monopolio o derecho privado si lo presta en competencia. Responsabilidad extracontractual, ahí también es discutible. En general podemos decir que sigue siendo el derecho público. El régimen de control de fondos y bienes públicos, también digamos que en general se acepta que están sujetos a control de fondos públicos. La relación con el usuario de servicios públicos, también podemos decir que es derecho público porque, como les decía hace un rato, esos principios del servicio público que la Sala Constitucional ha incorporado al bloque de constitucionalidad ha tenido esa trascendencia. La relación con el gobierno central, si es una relación de tutela, podemos decir que es una relación de tutela, pero también es cuestionable. En cuanto al concesionario de servicios públicos, bueno, el concesionario establece una relación contractual con la administración, en eso estamos claros y sus reglas básicas están en el contrato de concesión, pero también nos podemos hacer preguntas parecidas. El procedimiento de elección del concesionario, bueno, es derecho público. La relación con la administración concedente es derecho público. La relación con el usuario debería ser derecho público, respetando también los principios del servicio público. La relación de sus trabajadores y su actividad interna, bueno, eso es derecho privado. El régimen de responsabilidad, aquí ahora les voy a mencionar una resolución de la Sala Constitucional que habría que ver si la Sala vuelve a reiterar esa jurisprudencia, indicando que la responsabilidad del concesionario es responsabilidad objetiva. Eso es una cuestión trascendental porque eso pone, digamos, al concesionario de servicios públicos en la obligación de reparar los daños por el solo hecho de ocasionar daños sin necesidad de demostrar la culpa. Bueno, entonces esto que les mencionaba hace un rato era para ejemplificar el complejo marco normativo en el que estamos, sobre todo en nuestro país, pero también vamos a ver que eso supone otros retos, no solo para el marco normativo, sino también para regular la prestación de estos servicios. Inicialmente, como les decía, la cuestión no era tan compleja, porque el Estado era el único que prestaba servicios públicos, lo hacía en monopolio, se aplicaba derecho público y ahí se acabó. Con todos estos cambios que les he venido mencionando, esta convergencia de marcos jurídicos, derecho público y derecho privado, involucrando actividades económicas, involucrando competencias, empresas privadas, etcétera, supone un reto, como les decía, no solo para el marco jurídico, pero sino sobre todo para el Estado en su función de regulador. Así, y no solo para el Estado como regulador, sino también para el Estado mismo como prestador de un servicio público, sobre todo económico, en competencia, es decir, el Estado como operador. El Estado asume entonces o debe asumir un rol de regulador, pero también queda planteada la cuestión de cuando el Estado presta el servicio en competencia, porque viene una diferencia de principio básica. El Estado normalmente estaría sujeto al derecho público y las empresas privadas al derecho privado. Entonces, y las estamos poniendo a competir, ¿verdad? Entonces ahí surge, estamos metiéndolas en un ring con reglas de juego diferentes para unos y para otros. Esa es la razón por la que las leyes recientes de telecomunicaciones y seguros han incursionado en esa despublificación que les mencionaba y se ha dicho claramente que están sometidas al derecho privado.
Y no solo las leyes, sino que la jurisprudencia constitucional lo ha avalado, quedando algunas dudas en general. Y es que la cuestión de la regulación, uno también podría plantearse la duda, bueno, ¿regular qué? ¿Qué es lo que tiene que regular el Estado? Bueno, tiene que regular, efectivamente, en cada sociedad se pueden determinar que ciertas actividades son de cierto interés y tiene que asegurarse. Entonces, esas actividades de servicio público tienen que ser aseguradas por el Estado y el cumplimiento de los principios del servicio público. Pero también tiene que regularse la competencia que se dé entre estas empresas estatales que están compitiendo con empresas privadas. Aquí les traigo algunos ejemplos de algunos casos que han llegado a la Sala Constitucional que han tenido que ver con algunos de estos temas. Por ejemplo, el principio de obligatoriedad, bueno, que es un principio que no está dentro de la teoría original, pero que la Sala Constitucional lo ha acuñado. Ahí básicamente se ha referido a este principio en materia de electricidad y de agua potable. Ahí la Sala Constitucional ha cedido, digamos, el principio de obligatoriedad, indicando que en el caso de electricidad, si hay una imposibilidad técnica para efectos de negar la prestación del servicio, imposibilidad técnica, entiéndase que se trata de una persona que quiere el servicio en una zona muy alejada, donde no hay infraestructura, etcétera. Si se demuestra esa imposibilidad técnica en la prestación de ese servicio, entonces se ha admitido que no es obligatorio prestar. Y ahí tenemos la referencia a ese voto. También se ha analizado a nivel, estamos hablando, todos estos son recursos de amparo, ¿verdad? Un recurso o varios recursos de amparo, donde se ha hablado del servicio público de educación. Entonces, cuando se ha visto interrumpido el proceso educativo, ahí la Sala Constitucional ha examinado el principio de continuidad y ha fundamentado la declaratoria con lugar de un recurso de amparo de este tipo por violación al principio de continuidad del servicio público de educación. Lo mismo con agua potable, cuando hay desabastecimiento en la prestación del servicio de agua potable. Con lo de la huelga, también se ha admitido la posibilidad de huelga con los requisitos que ustedes han escuchado de siempre que se deje un servicio mínimo. Ahora habrá que ver si nuevas regulaciones legales pueden cambiar o definir o precisar esto. El principio de adaptabilidad se ha conocido también en materia de amparo con las listas de espera de la Caja, y se ha indicado que ese principio se ha visto violado porque la Caja no se adapta a las nuevas demandas, a las nuevas necesidades. Y esto justamente ha sido uno de los temas en los que más se ha recurrido en amparo. No sé si vieron la noticia de la mañana, por ejemplo, que en cuestiones de salud se ha duplicado la cantidad de amparos que llegan a la sala y básicamente es por violación a principios de servicio público. Este otro resulta interesante porque es aplicable a un concesionario privado de taxi, donde inicialmente se le había negado el servicio a una persona con discapacidad visual. De estos casos hay bastantes. Y ahí se consideró que se violaba el principio de igualdad de un concesionario privado. Hasta aquí, digamos que estos no suponen gran problema porque estamos o frente a servicios públicos administrativos o en monopolio, pero ya aquí ya encontramos casos de servicios públicos en competencia. Estos dos del ICE resultan interesantes porque ustedes saben, 5 minutos, ok, gracias. Que el ICE, bueno, se abrió a la competencia en ciertas áreas y en ciertas áreas no, en la
telefonía fija no. Y básicamente la sala en esos votos dijo que aquello en lo que quedaba el monopolio, el ICE no podía negarse, y aquello en lo que había competencia, existía el Fonatel para acudir en caso de que se pretenda prestar el servicio en una zona donde no sea rentable. El tema de participación ciudadana, que también ha sido un principio reciente del servicio público, la sala lo ha dejado al tema de la legalidad. Bueno, ahí tienen el de la responsabilidad objetiva del concesionario, que es un voto del 2010, y el derecho de acceso a información, sí es importante rescatarlo también porque se trataba de alguien que pretendía que el ICE le diera cierta información y el ICE se la negaba, aduciendo que era información confidencial. Y originalmente la sala no admitía, digamos, este tipo de argumentaciones, pero debido a que el ICE está en competencia y de que dar información puede resultar una desventaja para sí mismo con sus competidores, ahí se admitió que el ICE la pudiera denegar. Y esta otra que lo dice en general, pero plantea muchas dudas, donde se dice que las empresas públicas que prestan servicios públicos económicos se rigen por el derecho privado, pero si lo desagregamos surgen las dudas, ¿privado a todo o algunas partes sí y cuáles no? Bueno, entonces ya para concluir, porque de esto podemos hablar mucho, también he dejado por fuera el concepto de servicio universal, de los tratados de libre comercio, que supongo después alguien puede retomar. Pero básicamente a mí lo que me interesaba entonces es rescatar que el servicio público ha servido para fundamentar el concepto de derecho público y que lo sigue siendo, por supuesto no en la medida en que lo era anteriormente, pero lo sigue siendo, que también es un concepto que está muy relacionado con el modelo de Estado, que tenemos en nuestro país una complejidad de marco normativo que será la jurisprudencia la que venga a clarificar o idealmente el legislador en algunos casos, que eso supone una adaptación del marco jurídico y también una adaptación de las funciones del Estado regulador de la libre competencia y también de la prestación de los servicios públicos y básicamente el manejo que se debe dar a la claridad entre hasta dónde se le aplica el derecho privado y a dónde el derecho público. Bueno, eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.